Hermanos, les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios nuestro, queremos seguirte, Señor, sin desmayar. Sin mirar atrás, Señor, y queremos amarte, oh Dios mío. Así que nos ponemos en tus manos para que nos gobiernes, Señor, para que nos ministres, para que nos guíes, para que nos cambies, para que nos regeneres, para que hagas de nosotros, Señor Jesús, tu imagen viva, Señor, y seas glorificado. Dirígeme en este tiempo de mensaje, de predicación. Ordena las expresiones, las palabras. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, Colosenses capítulo 1. Nuestro hermano Santiago en el mensaje del domingo pasado nos había introducido ya en la carta y ahora nos toca un poco hacer el análisis o desarrollo doctrinal de las verdades bíblicas contenidas en el capítulo 1. Por cierto, ha sido muy largo. A pesar de ser un capítulo corto, no obstante hay una parte del capítulo que tiene compactado muchísima enseñanza y es muy importante tratar de verlo con cierto detenimiento, así que voy a utilizar muchos versículos a fin de que sea la misma escritura la que explique el pasaje. Bien. Bueno, vamos a hacer una lectura desde Colosenses 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz del Señor, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, habiendo escuchado de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han escuchado por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención o liberación por su sangre, el perdón de pecados. Bien, vamos a hacer hasta aquí una pausa. De hecho, este mensaje está dividido en dos partes. La primera es este bloque de versículos. Y el centro de todos estos versículos que hemos leído del 1 al 14
es esta expresión que resalta sobre todas las demás palabras, que es para que anden como es digno del Evangelio. Y de hecho, este va a ser el primer título del mensaje o subtítulo del mensaje, que es la dignidad que demanda el Evangelio, la dignidad que demanda el Evangelio. Y lo primero que vamos a decir es que el cristianismo no se trata solo de decir yo creo en Jesús y albergo una esperanza, sin que esa esperanza realmente haga cambios en mi vida, sin que esa esperanza de alguna manera se vea reflejada en mi conducta, en mis acciones, en mis decisiones, en mi vida. No puedo yo decir que creo en el Señor Jesús, que tengo una convicción y que tengo esperanza, sin que esa esperanza se vea reflejada por medio de mi accionar diario. Pablo dice que no ha dejado de orar por los creyentes de Colosas para que sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Evangelio. Y dándonos a entender, o quizás tomando también de esta expresión de Pablo, el hecho de que ¿acaso se puede andar indignamente en esta senda angosta, en esta senda del Evangelio? ¿Puede un creyente albergar la esperanza viva, decir que cree en el Señor Jesucristo, pero no tener realmente convicción de esa esperanza? Decir que profesa un Evangelio, pero que ese Evangelio no cause ningún impacto en su vida. ¿Sí? De hecho, existen personas así, que dicen creer en el Señor, que dicen entender de una esperanza en los cielos, pero los delata sus acciones, los delata su andar diario. No tienen realmente los ojos puestos en esa esperanza, no tienen realmente su convicción en lo que Cristo hizo y lo que espera aún Él de nosotros. Es como un caminar desinteresado, como diciendo, voy a poner la mano en el arado, pero voy a estar mirando constantemente hacia atrás. ¿Sí? Voy a decir que sigo en esta senda, pero voy a estar de manera constante mirando, como una conducta similar a la conducta de la esposa de Lot, solamente que todavía no se han convertido en estatuas de sal. Y la realidad es que la evidencia de nuestra convicción, la evidencia de nuestra fe se ve por medio de nuestro andar. No puedo ser cristiano solo de la boca para afuera, no puedo ser cristiano solo de palabras, ¿sí? No puedo tener solo una confesión de fe argumentada con palabras. Necesito evidenciar que mi convicción está puesta en la esperanza que el Señor Jesús ha sembrado en cada uno de nosotros. Necesito evidenciarlo. De otra manera, mi andar no va a ser digno de ese Evangelio, porque mis acciones no van a dignificar al Señor Jesús y el Evangelio mismo, que es lo que el Señor amado, lo que el Señor ha de alguna manera predicado, como dice Pablo, a todos los rincones del mundo. ¿Puede existir una conducta así de mucha apatía, insensibilidad, indolencia al Evangelio? Sí. De hecho, el cristianismo de hoy está así, tanto entre jóvenes y adultos que dicen creer en un Jesús, pero sus acciones lo delatan, su vida los delata. Es como creer a medias. Es como decir, voy a seguir, pero al final no sigo como debería. Jesús dice en Mateo capítulo 10, versículo 37, el que quiere a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a
hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue detrás de mí, no es digno de mí. Pablo les escribe entonces a los creyentes de Colosas, a la iglesia que está allí, que desde el día que él con sus colaboradores oyeron de la fe de ellos por medio de Epafras, consiervo fiel, dice que no ha dejado de orar por ellos, no ha dejado de alguna manera de interceder por ellos, para que puedan realmente crecer en toda sabiduría e inteligencia espiritual para caminar dignamente por la senda del Evangelio. Pablo dice que la vida, de alguna manera, en resumen o entre líneas, leemos que la vida de los creyentes de Colosas se habían visto realmente afectadas por el Evangelio. Sí había cambios, evidenciaban frutos que podían manifestar claramente que ellos habían creído en serio a la verdad. Habían creído a la palabra. Y de alguna manera esta carta les está hablando a ellos, pero también nos está hablando a nosotros de manera directa. Sean dignos de Cristo. Si yo tuviera que encontrar el resumen de lo que Pablo está transmitiendo en esta carta, es eso. Sean dignos de Cristo, sed dignos de vivir para Cristo, sed dignos de transitar por la misma senda angosta por donde transitaron hombres y mujeres valientes de otros tiempos que magnificaron y glorificaron el nombre de Cristo, pero ahora estamos nosotros, caminando por la misma senda por donde anduvieron aquellos hombres de renombre para gloria de Dios, como Pedro, Pablo, como Juan, como Timoteo, como Bernabé, Santiago, Apolos. Transitaron la misma senda por la cual hoy nos toca a nosotros ser de alguna manera los atletas, los corredores, los competidores, con la diferencia de que ellos glorificaron y magnificaron el nombre de Dios porque corrieron dignamente esta carrera del Evangelio. No podemos ser indiferentes o indolentes al Evangelio del Señor. No podemos simplemente decir que hemos comprendido realmente la verdad o la esencia del Evangelio, de la gracia, del sacrificio, de la expiación, de la propiciación que hizo Cristo por nosotros, y que eso no impacte en nuestra vida. No hay valor alguno en esas palabras. Decir, entiendo la doctrina de la gracia, la doctrina de esto, la doctrina de esto otro. He entendido todas las doctrinas. Pero si ese cuerpo de doctrinas no ha impactado en mi corazón, en mi alma, en mi mente y en mi conducta diaria, entonces yo no he creído de verdad. No soy digno. Y no estoy dignificando a Cristo con mi fe o con mi declaración. No se trata solo de creer una verdad, tenemos que ser parte de esa verdad. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de las prisiones de pecado, de las miserias del alma y su postrer condenación. Ha pagado nuestro rescate y libertad del mercado del pecado al precio de su propia sangre. La cuenta está saldada, todos nuestros pecados han sido perdonados al precio de que Él ha sido exhibido en la cruz de forma humillante. Y si hemos entendido esto, no podemos ser indiferentes a esta verdad. Las vidas de los cristianos necesariamente tienen que sufrir el cambio. Tiene que sufrir el cambio. La promesa es restituirnos a la gloria eterna, trasladarnos a su reino por toda la eternidad. Y si yo tengo convicción de estas cosas, yo debo solamente vivir en virtud de esas cosas. Y mi existencia en esta tierra va a estar determinada solamente por esa esperanza. Eso es bíblico. Eso no es fanatismo, eso no es legalismo. Eso es lo que Dios ha sembrado en nosotros y por medio de su Espíritu Santo lo confirma.
Filipenses 1:27, Pablo les escribe también a la iglesia, a los creyentes de Filipo, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verles o que esté ausente, escuche de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Efesios 4:1, yo por lo tanto, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces, hay una dignidad que va de la mano con el Evangelio. Andar dignamente en la senda. ¿Y cómo podemos evidenciar esa manera digna de andar? ¿Cómo podemos de alguna manera o en forma práctica ilustrarlo? Bueno, Pablo también se ha encargado de hacerlo. Desde el versículo 10 de Colosenses 1, cuando Pablo escribe para que anden como es digno del Evangelio, inmediatamente dice, agradándole en todo, llevando, y tenemos de alguna manera 5 cosas claras que yo he marcado como la evidencia de un andar digno en la senda cristiana. ¿Cómo es ese andar digno en la senda cristiana? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dando gracias a Dios el Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, punto 1, ¿cuál es la evidencia o las evidencias que manifiestan que yo estoy caminando dignamente en la senda del Señor? Agradándole en todo. Una vida centrada en Cristo, en donde todo lo que soy, todo lo que hago, lo hago solamente pensando en Cristo. En mi casa, con mis hijos, con mi esposa, en el trabajo, fuera del trabajo. Hacer todo para que cada una de mis acciones se vea de alguna manera cautivada para Cristo. Quizás alguien pudiera pensar, me parece un poco fanatismo, pero lejos está de ser tal cosa, porque es simplemente tratar de ajustarnos al primer mandamiento que Jesús les declaró a los mismos fariseos y a los mismos escribas. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todo lo que somos, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Es simplemente eso. No hay más exigencia noble que entregarnos al Señor y agradarle en todo, llevando frutos en toda buena obra, y se refiere a dar frutos, ¿sí? Que mi vida realmente cristiana fructifique, que yo pueda llevar esos frutos, ¿sí? Que de alguna manera los que se acercan a mí, los que se acercan a ustedes, puedan realmente tomar frutos buenos de su conducta, de su corazón, de su amor, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, punto 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí el concepto de conocimiento de Dios se refiere al conocimiento de la ciencia de Dios, el cual uno puede escudriñar las Escrituras y ir conociendo el plan trazado por Dios, la ciencia de Dios, lo cual se evidencia por medio de una vida cristiana con lectura. Con lectura. ¿Cuál es la manera práctica en la que un cristiano puede estar enteramente preparado para toda buena obra? Por medio de leer, por medio de las Escrituras. ¿Sí? En esa instancia, 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para entrenar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Punto 4, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. La evidencia de una vida poderosa del cristiano no está determinada por la elocuencia y por el fervor al orar, la elocuencia al predicar, sino por la paciencia que tiene que ver con la capacidad de poder sufrir los diferentes valles, los diferentes embates, tener paciencia y esperar en Dios. Y también Pablo añade a todo esto longanimidad. Y longanimidad, si bien a veces parece un sinónimo de paciencia, está más relacionado con sufrir el agravio, con soportar la ofensa. Eso es longanimidad en el ánimo. No enfurecerse rápidamente, tener la virtud, de alguna manera, como dice, pasar por alto la ofensa. Entonces aquí, de alguna manera, la evidencia de que el poder de Dios está obrando en mí va a ser por medio de mis reacciones que tenga en el trabajo, en casa, fuera de casa, en las actividades físicas. Eso es lo que demuestra que el poder de Dios realmente está tomando mi corazón, tomando mi mente, porque me está refrenando. ¿Sí? Después, obviamente, lo que tiene que ver en el servicio, cómo también estas cosas interactúan, es real, pero principalmente no nos sirve tener elocuencia y fervor y que sea solamente por un momento y fuera de ese momento reaccionar como cualquier persona reacciona. No hay poder allí, hermanos. Y punto 5, con gozo. Entonces, tenemos, ¿cuáles son las evidencias de que estamos caminando dignamente el Evangelio, buscando agradar a Dios en todo, llevando frutos en toda buena obra, creciendo en el conocimiento que tiene que ver con una vida de lectura, fortalecidos con poder en toda paciencia y longanimidad? Voy a caminar dignamente. Y por último, con gozo, agradeciendo a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. La dignidad del Evangelio va acompañada con gozo y gratitud. Sí, Hebreos 12:28 dice así: que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos agradecidos, y por medio de ella sirvamos, dice, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y es nuestro grado de percepción de la esperanza que Dios ha puesto en nosotros lo que nos va a dar un amplio sentido de gratitud. La única manera en que yo esté agradecido con Dios es en que yo vaya entendiendo y comprendiendo la grandeza de la esperanza viva que Él ha insertado en mi corazón, en mi mente y en mi corazón. En la medida que yo vaya entendiendo cuál es realmente por decir de alguna manera, mi destino final en Cristo, cuál es mi herencia entre los santos, qué es lo que me espera después de este corto transitar, de este andar en el polvoriento mundo, en la medida que mis ojos vayan centrándose y enfocándose en lo que me espera, va a ir creciendo mi sentido de gratitud hacia Dios y mi gozo. No puedo tener gratitud si no he entendido lo que se me ha dado. No puedo tener gozo si no he entendido lo que se me ha concedido. El don, la gracia. En la medida que mi percepción y mi entendimiento y mi conocimiento vayan comprendiendo estas verdades, yo voy a ir creciendo en mi sentido de gratitud, en mi sentido de caminar con gozo. No teníamos, y la otra realidad es entender que no teníamos mérito alguno para merecer la gloria de Cristo. No teníamos mérito alguno para ser restituidos en la gloria del Señor. Él me hizo apto. Él computó sus méritos a mi favor. Soy parte de la familia. Soy parte de la familia de Dios. Y lo que estoy haciendo mientras camino en este mundo es, estoy yendo a cobrar mi herencia.
Mis años, mis días, mis pasos tienen que ver con que estoy transitando por este mundo, no apegándome al mundo, sino porque he encontrado una senda angosta y divina que me lleva a cobrar mi herencia en Cristo, porque soy heredero juntamente con Cristo, y mi convicción de eso me va a hacer caminar con gozo y gratitud, de manera que los diferentes embates y situaciones que tenga que atravesar en esta vida, no va a cambiar mi estado, porque Cristo me sostiene. 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, conservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, les aseguro que si ustedes tuvieran un pariente en el exterior, nosotros tenemos una tía en Estados Unidos, y vamos a suponer que ella nos hereda gran parte de todos sus bienes, ¿sí? De alguna manera el esfuerzo de los herederos, sea yo o sean ustedes, que tengan parientes, vamos a suponer que tienen parientes en Europa, y que son parientes que tienen muchos bienes, y de repente en su testamento lo nombran heredero de gran parte de esa herencia, ¿qué van a hacer? Les aseguro que van a empezar a buscar los medios para conseguir en el pasaje para ir a cobrar esa herencia. Y todo lo que hagan, si tienen que trabajar y esforzarse en trabajar para conseguir, por tirar una cifra, 30,000 o 40,000 pesos o 60,000 pesos para ir y volver con esa herencia, lo van a hacer pensando en eso. Y decir, bueno, voy a trabajar y voy a salir de este trabajo y voy a entrar en este otro trabajo de panadería, y voy a salir de la panadería y voy a entrar en el tinglado de herrería, y voy a esforzarme por conseguir los medios necesarios para ir allá. Si dentro del contexto humano, por cobrar una herencia corruptible, somos capaces de esforzarnos y centrar nuestra mirada en eso, ¿cuánto más en una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible? ¿Qué están haciendo para ir a cobrar esa herencia? ¿Se están preparando? Pues bien, esa es la idea. Caminar dignamente tiene que ver con eso. Pablo les dice a los creyentes de Colosas, yo estoy orando y no he cesado de orar para que sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Esa es una manera legítima de correr. Tenemos que entender que Jesús, el hecho de que Jesús sea el camino, significa que Él es la huella, Él ha dejado sus huellas para que nosotros sigamos sus pisadas. Y de alguna manera nuestro sentido espiritual de caminar en este mundo es ver cuáles son las pisadas de nuestro Maestro para poder seguir poniendo nuestros pies en las mismas huellas que Él ha marcado. Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, 21, dice, pues para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan 3:15, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces, ¿cuál sería de alguna manera nuestra oración o nuestro clamor en virtud de lo que Pablo está escribiendo en esta carta? Es que también el Señor nos llene de su conocimiento y de su voluntad, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que también nosotros caminemos dignamente la senda del Señor Jesucristo, agradándole en todo, siendo dignos realmente. Obviamente nosotros no éramos dignos de que Él muera por nosotros, pero habiendo entendido lo que Él ha hecho, ahora nosotros tenemos que caminar dignamente en esta senda. Jesús murió por cada uno de nosotros. Seamos dignos de esa sangre vertida en la cruz. Los atributos de Cristo, parte 2 de este mensaje.
Y voy a leer Colosenses desde el 15 hasta el 18. A partir de aquí, Pablo escribe del siguiente modo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Bueno, y esta es la parte más seria y más difícil de este capítulo, ya que es un texto cardinal en el sentido que es importante para la fe cristiana y quizás sea el tema más importante de la carta también, porque nos está hablando de la plenitud y de la deidad de Cristo. Un tema que probablemente haya estado cuestionado en ese tiempo por medio de las creencias griegas de que Jesús no era Dios, o que Jesús era un espíritu, o que Jesús no estaba manifestado en carne. Quizás había ciertos conflictos, como también existen hoy esos dilemas que existen entre los agnósticos, ateos, humanistas, con todos sus absurdos, por supuesto. Pero si el dilema de aquel tiempo era resolver preguntas tales como: ¿Jesús es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Cómo logró lo que logró? Bueno, en este sentido, Pablo, este texto, describe o responde claramente a esas preguntas. Pablo describe, de alguna manera en este pasaje, quién es Jesús en relación con Dios, quién es Jesús en relación con la creación y quién es Jesús en relación con la iglesia. Y de alguna manera enumera los atributos del Cristo. ¿Quién es realmente Jesús el Cristo? A través de la creación, a través de lo que es Dios mismo y a través de lo que es la iglesia. ¿Quién es Jesús? Y de alguna manera yo encuentro una lista de atributos del Cristo, tales como: Jesús es Dios, Jesús el primogénito de la creación, Jesús el creador, Jesús el Señor de todo lo creado, Jesús el eterno, Jesús la vida, Jesús el Salvador y mediador. Y todas estas doctrinas y menciones de los atributos de Dios están de alguna manera concentrados en estos pocos versículos. Así que yo de alguna manera he extraído uno por uno y voy a ir marcando solamente con versículos para que entendamos qué exactamente está diciendo Pablo detrás de este pasaje, detrás de lo que les está escribiendo él a los colosenses. Y lo primero que dice es: Jesús es la imagen, figura o representación del Dios invisible. Y nuestro primer punto aquí es: Jesús es el Dios invisible del Antiguo Testamento. Jesús es aquel Jehová que nunca vieron y que no podían ver, del cual solo escucharon su voz, porque Jesús es la palabra encarnada. Esa palabra tan poderosa que solamente los judíos o el pueblo judío había escuchado, que nunca se había manifestado corporalmente, por decir de alguna manera, es Jesús. Juan escribe en Juan 1:14: y aquel verbo, haciendo referencia a la palabra poderosa y creacional del Antiguo Testamento, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y unos versículos más adelante, en el mismo capítulo, Juan 1:18, él también escribe de esta manera:
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la imagen de Dios. Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Entonces el Dios invisible e inaccesible se manifestó a los hombres, se acercó a los hombres por medio de Cristo, tomó la forma de hombres y se acercó a nosotros porque era inaccesible para nosotros. Nosotros no podíamos acceder a Él, Él no podía si se acercaba a nosotros nos consumía. Pero el Dios invisible, el Jehová del Antiguo Testamento, se acercó a los hombres por medio de Cristo, tomando forma de hombres, hecho semejante a los hombres, como dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. La naturaleza de Dios es espiritual. Dios es espíritu, Juan 4:24. Por lo tanto, nadie podía verlo, nadie podía palparlo, ni mucho menos nadie podía acercarse a Él, por lo cual Dios tuvo que acercarse a nosotros. El Dios invisible tuvo que hacerse visible. El Dios del universo tuvo que manifestarse a los hombres. Y es lo que escribe también Pablo en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, dado a conocer en carne. Se manifestó. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir cuando estoy tratando de hilar estos versículos? Jesús no es alguien aparte del Dios invisible. Él es el Dios invisible. Eso es lo que nos están diciendo todos estos versículos. Él no es un embajador de los cielos. Él es Dios mismo descendiendo de los cielos en forma de hombre, manifestado en carne. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y el escritor de la carta a los Hebreos también reporta en su epístola, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que nos dicen estos versículos es que el Jehová del Antiguo Testamento, del que solo ellos oyeron la voz y los mensajes traídos por medio de los profetas, se manifestó. El Dios invisible se hizo visible, tomó forma de hombre. En otras palabras, Jehová es Jesús. Si vamos a Isaías 45:5, quiero leerle estos dos pasajes. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Les está diciendo Jehová a su pueblo. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y saben que curiosamente todo el contexto de Isaías 52 y Isaías 53, que en realidad son un solo capítulo, no está cortado, está hablando del Cristo. Concluye hablando del Cristo. Jehová mismo dice, yo estaré presente en el mismo contexto donde Jesús va a descender. 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero,
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces lo primero que nos está diciendo la declaración de este texto, que Él es la imagen del Dios invisible, es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Punto 2, Jesús es el primogénito de toda creación. Y aquí el término primogénito no tiene que ver con orden de nacimiento, porque si fuera así, entonces Jesús no es el creador, sino un ser creado. Sino el término primogénito o primogénito de toda la creación se refiere a la supremacía y a la preeminencia absoluta de Cristo sobre toda la creación, al derecho que tiene de heredarlo todo y gobernar sobre todo, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él, y en Él subsiste. Entonces el punto 3 de esto es Jesús el creador, porque dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es Dios, Jesús es el primogénito de la creación, el que tiene todo el derecho, la supremacía y la preeminencia sobre ella. Jesús es el creador mismo de todo lo que existe. Él es el arquitecto de toda la creación, de la disposición de todas las cosas creadas. Él es el que lo hizo, de todo el universo. Todo fue creado por medio de su palabra, como lo declaran las Escrituras. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 11.3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios o por la declaración de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Jesús es la palabra creacional del Génesis, la declaración que manda que las cosas sean creadas. Punto 4, Jesús es el Señor de toda la creación. Porque el mismo texto dice, todo lo que existe en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, lo que implica que Jesús es el Señor de todo, de manera absoluta, todo creado en todo el universo, desde el cielo hasta la tierra y debajo de la tierra. No existe hueco alguno en todo el universo, en toda la creación, que Jesús no gobierne, que Jesús no sea el Señor. Todo está bajo su dominio y autoridad, y como Pablo también les escribe a los Corintios, aunque todavía no vemos que todas las cosas estén puestas bajo los pies, en el sentido de la creación, en el plan de Dios, ya todo ha sido puesto bajo sus pies. Cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses 2.9, dice, por lo cual también le exaltó, hablando de Cristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es Dios, Jesús es el primogénito de la creación, Jesús es el creador de todo el universo, Jesús es el Señor de toda la creación, Jesús es el eterno. Todas estas cosas nos están diciendo estos pocos versículos. Jesús es el eterno porque dice, Él es antes de todas las cosas. O sea, aquí no dice Él fue antes de todas las cosas, sino Él es, conjugado en presente. Él es el eterno, Él existe antes de todas las cosas. Apocalipsis, y el hecho de que Él sea antes de todas las cosas significa que Él es el principio de todo lo creado y el fin de toda la creación, porque Él es el eterno que ha creado todas las cosas, como también se presenta Jesús mismo en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el Dios eterno. Jesús es la vida, dice, todas las cosas en Él subsisten, lo que implica que todo de forma absoluta, todo fuera de Cristo no puede subsistir. Todo el universo, todo lo creado, todo lo que hay, todo lo que vemos, todo lo que no vemos, visible, invisible, sean tronos, todo subsiste en Él. Fuera de Él, si quitamos a Cristo de la creación, inmediatamente nada puede subsistir sin Él.
porque Él es el centro de toda la creación, de todo lo creado, y es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo dice Hebreos 1:3. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, puesto que Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Toda la creación subsiste porque Cristo le da vida a toda la creación, a todo lo que existe. El movimiento de cada hoja en el viento y del viento mismo y de cómo se acoplan las nubes los días que llueve y cómo el sol sale, todo está absolutamente gobernado por Dios. Y el punto 7, Jesús, cabeza de su iglesia. Y Él es la cabeza, como dice, del cuerpo que es su iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Jesús ejerce el control y gobierno absoluto de su iglesia. Controla cada parte del cuerpo, como también es cabeza en el sentido de el principio de la iglesia. La iglesia ha empezado en Cristo y la iglesia concluye en Cristo. Ha nacido por medio de Él. Es el primogénito de entre los muertos, el primero en todo para que en todo tenga la preeminencia, como escribe Pablo en este texto. Y estos pocos versículos tienen contenido todas estas verdades que podríamos de alguna manera ampliar mucho más, ¿sí? Y detenernos allí con un par de mensajes, viendo cada atributo punto por punto. Pero me ha parecido más avanzar en el desarrollo de este capítulo y, como les he dicho, simplemente ver estos atributos de Dios solo con los versículos que afirman que estas cosas son así. Bueno, y a partir del versículo 20 hasta el 23, yo voy a llegar de hecho solamente hasta el versículo 23, del 20 en adelante dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos de su mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han escuchado, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y este último bloque de versículos ya nos muestra a Jesús el Cristo más en el detalle de lo que ha sido la función salvadora del Cristo, todo lo que le implicó o las implicancias que tuvo el trabajo de salvarnos. Porque tenemos a Jesús el Salvador y lo entendemos, Él nos ha salvado, pero ¿qué significó? ¿Cuáles fueron las implicancias de ese trabajo? Funcionar como un reconciliador, funcionar como un abogado, funcionar como alguien que trae o que expone la propiciación, y funcionar como el sacerdote también que trae el cordero para expiar los pecados. Todas estas funciones conjuntas hacen al trabajo del Salvador. No fue simplemente un acto de salvación, sino un conjunto de funciones que nos llevaron a la salvación. Y yo se los voy a describir de acuerdo a lo que dice el texto. Primeramente, Pablo habla de que Él nos ha reconciliado, y eso nos muestra la función de un reconciliador o mediador, como ya habíamos hablado en meditaciones anteriores. ¿Y por qué necesitaríamos de un reconciliador? Se habla de reconciliación cuando existen dos partes que están enemistadas, y esa era nuestra posición. Nosotros estábamos enemistados con Dios y Dios nos aborrecía por causa del pecado.
¿sí? Nuestra mente de alguna manera aborrecía a Dios, aborrecía la ley de Dios, aborrecía las cosas de Dios, y por lo tanto Dios aborrece al pecador y va a condenar su pecado y va a traer sentencias sobre cada uno de los pecadores. Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y amén. El malo no habitará junto a ti. Y esa era nuestra posición. ¿Por qué necesitamos un reconciliador? Porque nosotros, siendo malos, estamos enemistados con Dios. Estamos separados con Dios. Los insensatos, los pecadores, no estarán delante de tus ojos. Aborreces, ¿sí? Salmo 5:5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Versículo 6, Salmo 5, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y esa es nuestra posición. ¿Por qué necesitamos un reconciliador? Porque estamos enemistados con Dios, estamos separados con Dios. Entonces, en primera instancia, salvarnos requería la función de un reconciliador que pudiera mediar entre nosotros y Dios, porque nuestro gran conflicto era el pecado que nos separaba y nos apartaba de Dios y a la vez también que nos condenaba. Éramos enemigos de Dios, aborrecedores de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones. Entonces, era totalmente justo que Dios nos aborreciera, era totalmente justo que Dios nos condenara, era totalmente justo que Él nos destruyera en el infierno. Eso era totalmente justo. Ahora, si eso es justo, ¿quién se atrevería a mediar por los impíos, por los pecadores? Si era justo que nosotros seamos condenados y destruidos por causa de nuestra rebelión, de nuestra mentira y de nuestro pecado, ¿quién se atrevería a mediar entre el juez y el delincuente? O sea, lo que quiero mostrar es que no éramos dignos de un reconciliador. No éramos dignos de que alguien se presente delante del juez y que pueda reconciliarnos. Aún en las esferas celestes, ángeles que pecaron, como está escrito en Judas 6, fueron puestos en prisiones de oscuridad hasta el tiempo del juicio y la condenación eterna para ellos. Y ellos que están en una esfera más alta que la nuestra, no fueron de alguna manera considerados en la misericordia de Dios, ¿quiénes éramos nosotros en un escalafón más bajo para que Él tuviera misericordia y envíe un reconciliador para que pueda tratar nuestra causa delante de Dios? Sencillamente no éramos dignos. Sin embargo, Cristo fue nuestro reconciliador. Jesús hizo ese trabajo a nuestro favor, nos reconcilió con Dios por medio de Él y ya no somos aborrecidos por la justicia divina, sino que hemos sido declarados solamente por medio de Él amigos de Dios. Según de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando, escuche, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y ahora viene la parte de la propiciación. Reconciliar es hacer la paz donde antes había enemistad. Pero ¿de qué manera podía Cristo reconciliarnos con Dios y borrar nuestros pecados sin pasar por alto la justicia divina? La justicia divina sobre nosotros ya había emitido sentencia, y esa sentencia sobre nosotros era culpable, veredicto, muerte y muerte eterna. De hecho, Dios había preparado su copa de ira, su cáliz de ira para derramar sobre cada uno de los pecadores, sobre cada uno de nosotros. ¿De qué manera va a ser aplacada esa ira de Dios? ¿Quién va a satisfacer la justicia divina? Jesús. Jesús es la propiciación.
por nosotros, por nuestros actos. Jesús apaciguó la ira de Dios y satisfizo la justicia divina por medio de su sangre en la cruz del Calvario. La reconciliación implicaba la negociación en donde Cristo ofrecía su propia sangre en propiciación para apaciguar la ira de Dios por nuestros pecados a fin, como he dicho, apaciguar la ira de Dios y satisfacer la justicia divina. Y esa ofrenda fue Él mismo. No solo se presentó como el reconciliador para reconciliarnos con Dios, sino que se ofreció a sí mismo para apaciguar la ira de Dios y que todo el cáliz de Dios sea puesto sobre Él. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesús, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y la última parte de esto es la expiación, reconciliación, propiciación y expiación. Y la expiación está vinculada de forma directa a la sustitución de Cristo en nuestra condena. Su sangre fue la propiciación por nuestros pecados, pero la expiación tiene que ver con que Él cargó nuestra condena. Él cargó nuestra sentencia, murió nuestra muerte. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bebió nuestra copa y de este modo satisfizo la justicia divina. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso habla de sustitución. Cristo nos sustituyó en la muerte. Versículo 9, puesto que mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Estoy leyendo Romanos 5:9. Ya estoy en el versículo 10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvados por su vida. Entonces, hacer la paz, satisfacer la justicia divina y a la misma vez borrar todos nuestros pecados, le costó la vida a nuestro Salvador. Pero lo hizo de forma satisfactoria y plena a fin de presentarnos, primeramente, Pablo nombra tres cosas: santos, sin mancha e irreprensibles. Santos, apartados para Dios, apartados del pecado para Dios. Sin mancha, o sea, sin tacha, de manera perfecta, nos perfeccionó en Él, ya no tenemos mancha alguna. Irreprensibles, nadie puede acusarnos de algo porque Él ya se ha encargado de santificarnos, de purificarnos y de perfeccionarnos en Él, a fin de restituirnos a la gloria que por causa del pecado habíamos perdido. Nuestra primera posición era enemigo de Dios, por medio de Cristo nuestra segunda posición es amigos de Dios. Nuestra primera posición era pecadores condenados por Dios, nuestra segunda posición es que somos santos, con una esperanza viva en Dios. Ahora, por último, Pablo menciona el último versículo de este pasaje. Ha sido un poco controversial para los que lo han querido ver así en realidad, porque no hay nada controversial en el versículo. El versículo 23 dice: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han escuchado, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Algunos han sugerido que la fe está condicionada al hecho de andar de manera ordenada, de otro modo no podremos alcanzar esa esperanza. Sin embargo, lejos está el texto de decir eso, porque lo que está mostrando de alguna manera es la evidencia de una vida reconciliada con Dios, la evidencia de una vida tratada por Cristo. Si éramos esclavos del pecado y Cristo nos ha sacado del pecado, la evidencia de ese trabajo expiatorio es que ya no vamos a andar en pecado.
Por lo tanto, vamos a dar fruto y frutos de justicia. Vamos a tener un andar piadoso, libre del pecado. Si realmente he entendido el asunto, si he comprendido el trabajo de Cristo, si por medio de este texto, desde que Pablo empieza a mostrar quién es Cristo, que es la imagen del Dios invisible, que es en el primogénito de toda la creación, que es el creador de todo, que es la vida de todo, que es el que sustenta en todo, que es la cabeza de la iglesia y que Él mismo decidió rescatarnos. Si realmente entendemos esta doctrina, nuestra vida tiene que cambiar. La evidencia de que la hemos entendido no se va a dar por la capacidad que tengamos de explicarla, sino por la capacidad que tengamos de vivirla. Eso va a determinar que realmente hemos nacido en Cristo nuevamente. Cristo no solo se ocupó de lo que nosotros habíamos hecho, sino se ocupa de lo que somos por medio de su Espíritu Santo, para regenerarnos, para darnos un corazón nuevo, para poner una mente nueva y para hacernos caminar en santidad. Eso es la evidencia de una vida tratada por Cristo. No hay ninguna contradicción ni ninguna condición. Es simplemente el resultado de su trabajo. Si alguno está en Cristo, escribe Pablo en su segunda carta a los Corintios 5:17, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La evidencia de que Él nos ha salvado, de que Él nos ha reconciliado con Dios y ha expiado nuestro pecado y ha hecho propiciación por nosotros delante de Dios, es una vida que da fruto. Y volviendo al punto 1, es una vida que camina dignamente la senda del Señor, glorificando a Dios del mismo modo que otros hombres y mujeres en tiempos pasados lo caminaron magnificando el nombre de Cristo. Bueno, ahora es nuestro turno. Ahora nos toca a nosotros caminar del mismo modo. Él es digno de que nosotros caminemos dignamente. Él es digno de toda gloria, honra y honor. Y entender e ir creciendo en la percepción de esta doctrina, en la percepción de esta verdad, en la medida que esta verdad va cautivando nuestro corazón, tomando nuestra mente, dominando nuestro cuerpo y lo que somos y nuestra vida, en la medida que vaya creciendo esta verdad en nosotros, más sentido de gratitud y de gozo y de glorificar a Dios vamos a tener. Hasta acá llego con lo que ha sido el análisis de la primera parte del capítulo 1 de Colosenses. La paz del Señor, hermanos.